La historia del programa Duralex et Lex comienza en 1999 a finales del siglo XX y se confirma como un espacio de análisis y opinión en el ámbito social, académico, jurídico, económico y político, dando voz a todos los actores de la sociedad. Conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura, con el respaldo y patrocinio del licenciado Mario Croswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA. Duralex et Lex se consolida en este siglo XXI como en el espacio idóneo, donde se analizan los temas de mayor importancia y trascendencia en lo local, lo nacional y lo internacional. Gracias a tu sintonía y preferencia, cumplimos 21 años y refrendamos nuestro compromiso de objetividad, imparcialidad y pluralidad. Comenzamos. Duralex et Lex. Pues, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días a quienes nos siguen en redes sociales. Como siempre, momento de su atención, pero principalmente a OCRA, no recuerdo lo que nos permite llegar a través de estos segmentos comentando, esperamos, temas de interés. Gracias a quienes nos verán en la noche este viernes por el canal 17 de Easy. Esperemos sigan favoreciéndonos también a través de esa vía en esta nueva normalidad que desafortunadamente creo que no lo vamos a dejar por mucho tiempo. Seguimos con contingencias, seguimos con semáforos rojos. Hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia. Si no tienen que salir, pues no lo hagan. Nos seguimos acá transmitiendo vía electrónica. Y agradezco muy cumplidamente al contador José Alberto Pérez Apáez, rector de la UNI. La vez pasada presentamos con ese amplio currículum que tiene en muchos de los aspectos en los que incursiona como contabilidad que desarrolla nuestro estimado amigo José Alberto. Y hoy agradezco, contador, que pues, nos atiendas de nuevo a la invitación, que estés para platicar. Habíamos dejado en el segmento pasado un hilito ahí pendiente en relación a los resultados de la economía de México con la administración actual y los resultados que pudieran repercutir en un futuro, ya no muy lejano, próximo, ya actual más bien, con la llegada al poder del presidente Joe Biden, que de alguna otra manera en sus acciones que dice pretende implementar muchos de los cambios que de una otra manera habrá de tener la administración, retomando muchos temas que dejó cooptados Donald Trump. Empieza diciendo que pues, se detiene la construcción del muro, ya no habrá más muro, y retoma muchos temas en relación a salud, en relación a medio ambiente. En fin, me gustaría conocer tu opinión, contador. Sí. Nueva relación en esta continua nueva normalidad con el gobierno de Estados Unidos, si es tan amable. Gracias, maestro Carlos de la Rosa. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar en tu programa y con tu auditorio, a quienes les deseamos lo mejor, que se encuentren bien de salud, en compañía de sus seres queridos y, como tú lo dijiste, cuidándonos y cuidando a los demás para que muy pronto podamos regresar a la normalidad que conocemos. Efectivamente, me da mucho gusto poder comentar estos puntos que el día de hoy tomó posesión como 46º presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con su vicepresidenta Kamala Harris, e inicia una nueva era en Estados Unidos, una nueva era política, porque es presidente demócrata y el anterior, Donald Trump, era presidente republicano, aunque ambos tienen muy similares sus visiones con respecto a lo que es Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, pero siempre la diferencia está en el liderazgo, está en la manera de abordar los temas que persiguen como país. Podemos decir que el 14 de diciembre el colegio electoral validó la elección de presidentes en Estados Unidos, de presidente, en este caso le dio el triunfo a Biden con 81 millones de votos, mientras que Donald Trump obtuvo 75 millones. Y el día del asalto al Capitolio, que todos recordamos esas escenas del hombre vikingo, todos trepando los muros y entrando a las oficinas de la líder del Congreso, Nancy Pelosi, que fue el 6 de enero. Ese día el Congreso se supone que le daba validez a la elección, o sancionaba la elección del presidente. Finalmente lo pudo hacer a la medianoche o al día siguiente, 7 de enero, con una sesión prolongada, y sancionaban la elección de Joe Biden para que finalmente el día de hoy a las 10:30 hora de Washington, que ya pasó, 11:30 hora de México,
tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Sin duda vienen cambios en el liderazgo de Estados Unidos como país, en el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, porque todavía sigue siendo la primera potencia del mundo, y en relación con nosotros como su socio colindante y uno de sus principales socios comerciales, también viene cambios en la relación con nosotros. Algo que yo quisiera destacar, que creo que de su discurso de toma de posesión que dio, como tú bien lo dijiste, se anunció una medida que llamó la atención, que es separa el muro, ya no se sigue construyendo porque dice que se gastaba el dinero de manera no muy eficiente y que había otras prioridades que habría que aplicarlo, pero esas medidas eran de esperarse como otras que yo creo que el presidente Biden en sus primeros 100 días de gobierno, con medidas ejecutivas, habrá de tomar. Hoy mismo, yo creo que, hoy mismo anuncia 7 medidas, hoy firma 17 decretos, dice, en los que vuelve al tema de la salud, vuelve a formar parte de la Organización Mundial. Hoy firma ¿qué otro? Un programa de 100 días con mascarilla. Hoy firma y varios temas económicos. Son 17. Yo quería resaltar. No se espera 100 días como acostumbramos. A ver qué tenemos en 100 días. Hoy, dijera nuestro ex Fox, hoy. Yo creo que una de sus primeras acciones que él habrá de tomar de manera conjunta es la atención a la crisis sanitaria. Es súper necesario, él tiene que hacer una mayor vacunación, ¿sí? Una vacunación nacional, él lo ha dicho, aplicar que todos los ciudadanos americanos queden vacunados para con ello disminuir los contagios, disminuir las defunciones, hacer la mayor cantidad de pruebas para estar previendo los contagios, estar conteniendo a las personas o las áreas que tienen síntomas de la pandemia, y con ello que él lo que busca es, primero, restablecer la salud de su país para el siguiente paso, que es restablecer la economía de su país. Pero igualito, no solo... Igualito que nosotros, ¿no? Pero, casos, damos las vacunas y las donamos a otras personas porque pues nosotros no las necesitamos. ¿Para qué? Somos México, somos fuertes. Así es, bueno, así es. Y el segundo punto es, bueno, ya estabilicé la salud de mi pueblo, ya lo estabilicé, ya logré contener la pandemia, ya no es una pandemia en mi país. Va al siguiente paso, que es reactivar la economía de su país. Pero no se reactiva nada más por el solo hecho de que se aplicaron las vacunas, él lo tiene claro. Hay el mayor aliento de estímulos y beneficios y subsidios a la población y las empresas. Él ya anunció, es un programa muy completo, la verdad interesantísimo, de cómo llega el beneficio a los ciudadanos de $1,600 a casi $2,000 les va a llegar a cada uno de los ciudadanos, a las empresas también se les va a alentar, a los pequeños negocios. Esto es, él entiende que hay que alentar la economía para que como país, como comunidades, que él lo dice, como los pueblos, las ciudades, vuelvan a caminar, vuelvan a tener desarrollo, vuelvan a generar bienestar. Entonces, de esa manera, Estados Unidos vuelve a crecer en sus indicadores y vuelve a crecer en su bienestar para la población. Entonces, son dos medidas sumamente importantes. Uno es las medidas sanitarias y otra las medidas económicas financieras que toma para reactivar su economía. Otra de sus medidas que considero también importante es el cuidar los flujos migratorios. Sin duda ellos tienen que extender, porque lo ha dicho, que va a buscar darle nacionalidad a cerca de 11 millones de inmigrantes dentro del pueblo de Estados Unidos que tienen que tener una ciudadanía, tienen que tener un lugar en su país, pero también tiene que ver que ya esos flujos no sigan llegando, pero para eso tiene una visión holística, yo diría, más completa para contener estos flujos migratorios. Entonces, esa es una de sus medidas. La otra medida que él está tomando y que sirve para sus decisiones en materia sanitaria y en materia económica es que vuelve a tomar un lugar preponderante. Él dice la ciencia y la tecnología. Los mejores hombres de este país están formando parte de mi gobierno. Las mejores universidades están presentes en mi gobierno. Entonces, él va a escuchar a los hombres de ciencia, a los hombres de tecnología para tomar sus decisiones. Y otra de sus medidas que sin duda va a tomar es
contener y gobernar para todos. Él sabe que hay 75 millones de votos que están del otro lado y que ocasionaron el asalto al Capitolio y que ocasionaron que el día de hoy la toma de posesión fuera con banderitas. Bueno, eso lo ocasionó un presidente salido de sus cabales, no precisamente el pueblo. Alguien los incitó, solo no lo hace. Así es, pero sabe que tiene que tomar medidas que contengan a esos ciudadanos y que tienen que gobernar. Llamó la unidad. Así es, tiene que gobernar para todos para fortalecer su liderazgo. ¿Sí? O sea, tiene que reconocer esa realidad. Y el siguiente punto que yo veo, y que sin duda alguna es a donde nosotros vamos, es que Estados Unidos va a fortalecer su liderazgo. De hecho, los analistas así lo ven, ¿sí? Su liderazgo en el mundo. Y buscando ese liderazgo, Estados Unidos regresa al Acuerdo de París, regresa a formar parte de la Organización Mundial de la Salud, regresa también a fortalecer la Organización de las Naciones Unidas, regresa a fortalecer el Tratado de la OTAN. ¿Por qué? Porque él sabe que esos instrumentos le son útiles para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos como país. ¿Sí? Claro. Entonces, es algo que debemos tener presente. Y el último punto que yo veo es el gran apoyo e impulso que él va a dar a las energías limpias. Él quiere que su país vuelva a ser el líder en el uso de la tecnología para la generación de energía. Esto va a impulsar el uso de los autos eléctricos, va a impulsar el uso de la generación de energía por los medios que conocemos, eólica, que es una energía limpia, que el uso de la energía básicamente eólica por el uso que esta tiene de no contaminar y ser muy beneficiosa para la población. Puro ¿Sí? aire. Puro aire, ¿sí? Y ¿y qué vamos a hacer nosotros en México? Porque acá tenemos impulsando con miles de millones de pesos tirados a la basura, con una política contaminante al 100%. Queremos forzosamente terminar una planta productora de petróleo y de gasolinas y demás, y queremos impulsar el uso del carbón, dice nuestro secretario de Energía. No entiendo cómo en México vamos a poder encajar en un tratado de libre comercio donde nosotros vamos por la contaminación, ellos van por energía limpia, y así como eso, vamos chocando uno tras otro. Aquí no usamos mascarillas, allá es obligatorio, allá vamos a entrar a la salud, aquí no la necesitamos, somos autónomos, aquí vamos a energía contaminante, allá vamos a energía limpia. ¿Qué va a pasar con ese tratado? Okay. Yo veo, o sea, tener en este punto, y yo quería comentar contigo, con tu auditorio, yo veo 3 escenarios. El primer escenario es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfoca en sus asuntos internos. Dice, tengo primero que recuperar el liderazgo en mi país, tengo que hacer que mi país salga de esta crisis sanitaria, tengo que hacer que mi país vuelva a crecer, que su Producto Interno vuelva a crecer, que es el indicador más sólido que hoy día se tiene. Tengo que hacer que toda la gente, porque hay ciudades como Los Ángeles, como Nueva York, donde existen muchos sin techos. O sea, no sé si has tenido oportunidad de ver la noticia, cuánta gente está viviendo en casas de campaña. ¿Sí? Pero cada día son más los que están viviendo en esa situación. Entonces, él sabe que tiene que tomar medidas para que eso se contrarreste y se genere bienestar en la población. Entonces, yo creo que él se va a enfocar primeramente en sus asuntos internos, y yo creo que cualquiera de nosotros ya por sentido común tiene que hacer eso, ¿sí? Enfocarme en sus asuntos internos. ¿Para qué? Para que una vez que yo tenga los asuntos internos en el punto que yo considero me permite ya voltear mi vista hacia afuera, lo voy a hacer. Entonces, en ese asunto de que él acomoda sus asuntos internos y lo logra y vuelve su vista hacia afuera, él considero que en esa primera instancia es voltear mi vista hacia afuera. Esto es para América Latina, para el mundo, especialmente para América Latina, pues la va a voltear con esa visión de los flujos migratorios que mencioné. Tenemos que generar bienestar en las poblaciones de origen. De nada sirve que construyamos el muro más grande si en los países donde está viniendo la gente, si tuviste oportunidad de verlos a los migrantes en esta última caravana, decía la gente, es que estoy viniéndome porque no tengo que comer, yo no tengo nada que perder, ¿sí? Aquí regreso a mi país, no me puedo ir porque no tengo nada. Entonces, él lo entiende,
Ujú. De hecho, muchos demócratas sí lo han demostrado en revistas y en publicaciones y en análisis, que tiene que cambiarse la visión de Estados Unidos con respecto a América Latina. Debe que fortalecer las democracias y el Estado de Derecho y la justicia y la distribución de la riqueza para que en los países donde vienen esos flujos migratorios ya no salga la gente, ¿sí? Que sí salga la gente, porque eso es parte de la naturaleza humana, buscar siempre un lugar mejor de vivir, pero ya Claro. no por una necesidad como ahora. ¿Sabes qué? Es que ya me salgo porque aquí no tengo nada que perder. Debido No a tengo muerte, nada. Así bueno, es. Entonces, la que me quedo, o sea, gracias, no tengo nada que ver aquí en este país. así es. Entonces, él vuelva su vista con una mirada de estadista hacia América Latina y el mundo y decir, tenemos que fortalecer gobiernos responsables, tenemos que fortalecer gobiernos justos y en ese fortalecer, pues es decir, tienes que usar mascarillas, tienes que implementar medidas, en este caso de la pandemia, tienes que implementar medidas de testear a la gente, hacer pruebas, tienes que distribuir las vacunas no con un sentido político, sino con un sistema sanitario y con un sistema de organización y gestión probado, no es con ocurrencias, ¿sí? Sí. Sino con un sistema de gestión probado, administrado por los científicos y por la gente que sabe de esto, por epidemiólogos y consensado, porque necesitamos hacer que llegue el beneficio a la población. Entonces, ese es el primer escenario que yo veo. Es un, si tú lo quieres ver, optimista y reconciliador con el mundo y con América Latina. Igual voltea su vista al Medio Oriente, donde tiene mucho que hacer, mucho que trabajar, aunque los analistas dicen que, bueno, Donald Trump, dentro de sus aciertos, es que ahí controló la situación quizás de una manera muy dura e inflexible, pero logró tener al Oriente Medio en un punto que no ha causado problemas al mundo, ya no hay un terrorismo marcado, y Oriente Medio camina en el bienestar y el beneficio de su población y para el mundo, ¿sí? Pero es uno de los Entonces, 17 decretos que firma hoy, la apertura de nuevo al mundo oriental. así es. Hoy firma un decreto en el que Sí, combate, bueno, no combate, sino da reverso precisamente a la medida que Trump había adoptado en relación al impedimento pues de los viajes o así de es. acción comercial con Medio O Oriente. sea, les permite a que muchos países de Medio origen Oriente, musulmán, de musulmán principalmente, porque Trump puso un veto que los musulmanes no podrían llegar. Biden, con una situación más conciliadora, dice, pueden entrar, pero va en su enfoque, que yo te decía, conciliador hacia el Medio Oriente, ¿sí? okay. Ese es el primer escenario. Un Fíjate, segundo escenario. Sí, un acontamiento ahí muy, muy simpático, porque acostumbrados a ver a la seguridad del presidente de los Estados Unidos, pues llega obviamente en la bestia famosa, pero me llamó mucho la atención, tanto al bajar, descender del vehículo, como al llegar a la toma de protesta, iba custodiado por un oriental, con todo respeto, o sea, un chinito bajito. sí. Él lo recibe en el vehículo y estaba atrás de él en la toma de protesta, y nos olvidamos de los 2 metros 20, 2 metros 10 de los corpulentos agentes del FBI, custodiado de la guardia del presidente, ¿no? Así es. O sea, Al Medio sin duda, Oriente. es un Chascarrillo. cambio. No, finalmente es si nosotros recordamos la frase de nuestro famoso político, la política es fondo y forma, pues la forma manda un gran mensaje al mundo él, ¿no? En su toma de posesión el día de hoy. Sí. Otra es, en este escenario, pues yo veo una actitud conciliadora con el gobierno, en este caso de América Latina y de México, y pues el gobierno de México quizás la manera más prudente e inteligente sería pues asimilar todas las propuestas, porque finalmente son propuestas que nos benefician, ¿sí? Ese sería el escenario que diríamos el gobierno entiende y asimila el cambio, ¿sí? Ojalá. Ese sería el primer escenario. Sí. El segundo escenario que yo veo es el escenario donde el presidente de Estados Unidos logra estabilizar a su país en las medidas que habíamos mencionado, ¿sí? Y el presidente, nuestro gobierno, y en este caso nuestro presidente, ¿sí? Entiende esa situación de cambio y la asimila en beneficio de nuestro país. Esto es,
que nosotros vemos un cambio desde, como tú lo dijiste, el uso de mascarillas, el hacer la vacunación con una gestión científica y administrativa, ¿sí? No sesgada con un interés político, porque finalmente es una cuestión de salud y la salud no tiene un tinte político, ¿sí? No debe. Así es, probablemente también haya un cambio en cuanto a la visión de los alientos económicos. Entonces, esa visión es algo que esperaríamos que se fortaleciera en nuestro país con la llegada del nuevo presidente, con su influencia hacia América Latina y muy en particular en nuestro país, México, ya que somos sus vecinos cercanos y colindantes y con el que tiene una gran relación comercial, ¿sí? El tercer escenario que yo vislumbro, ¿sí? Ya. Y que en este escenario es un escenario en el que probablemente las incidencias, las estridencias y una visión no acorde a realidad pueda darse. El presidente de Estados Unidos, quizás en un tono conciliador, fortalece su liderazgo, que esperamos que con esa visión política que él tiene, fue 36 veces senador de Delaware, ¿sí? O sea, conoce la cuestión diplomática, conoce de una manera completa la visión, ¿sí? Entonces también entiende que muchas cuestiones son estridencias o son posturas personales, pero finalmente lo que a mí me interesa es lograr mi objetivo como país y lo demás pues puede ser más, puede ser menos, pero lo fundamental es lograr el beneficio para mi país y para mis socios comerciales. Entonces, en esta es algo que pudiera lograr a pasar que nuestro gobierno no entendiera esos cambios o no los asimilara o no los tomara como una oportunidad. ¿Y qué sucedería aquí? Pues creo que tendríamos una situación conflictiva con el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? En cuanto a los flujos migratorios, en cuanto a la seguridad, por ejemplo, en temas como lo estamos viviendo con la DEA, con el general Cienfuegos, en cuanto al Tratado de Libre Comercio, la aplicación de los inspectores, que es un tema complicado porque regula salarios, regula situaciones de trabajo, que finalmente nosotros como país nos veríamos seriamente afectados. En cuanto a la frontera, punto. Así es, ¿sí? En cuanto a las cuestiones de narcotráfico, que es el Plan Mérida, ¿sí? Entonces, estas situaciones serían bastante complejas y creo que este escenario es el menos conveniente para nuestro país. Es un escenario en el que nosotros perderíamos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos finalmente, el gobierno se orientó a estabilizar a su país, estabilizar la pandemia, estabilizar su economía, y nosotros seguiríamos dependiendo del crecimiento de Estados Unidos para crecer nosotros, ¿sí? Seguiríamos dependiendo de las propuestas del presidente de Estados Unidos para crecer nosotros, porque no supimos aprovechar esos cambios. Entonces, yo creo que el gobierno de nuestro país lo va a hacer, porque yo quisiera que me permitieras comentar algo que lo debe hacer, yo espero, y eso esperamos todos. 3 minutitos, le aceleramos para que no nos quedemos con... Decía el presidente Pepe Mojica cuando le hacían una entrevista, él fue un presidente exitoso, ¿sí? En Sudamérica, claro. Y él decía, yo quiero decirte algo, porque él le decía, oiga, ¿y usted cómo le hizo en el concierto de las potencias? Y usted era socialista, y luego decía opiniones no muy favorables. Y él le dice al joven periodista, mira, yo quiero decirte algo, dice, ya como hablan los uruguayos, yo quiero decirte algo, dice, soy progresista, pero no soy tonto, dice. Yo entiendo que estoy en un concierto mundial y hay imperios y hay potencias y debo aprender a jugar con ellas, siempre buscando el bienestar de mi país. Claro. Entonces yo creo que eso debe tener en cuenta nuestro gobierno y nuestros líderes, ¿sí? Que jugamos en un ajedrez mundial donde muchos tienen el rey y la reina y debemos aprender a jugar con ellos buscando el bienestar de nuestro pueblo. Sí, por supuesto. Sí, no, digo que teníamos 3 minutitos todavía para que nos quedamos.
con la información. Agradezco de veras puntualmente ahora sí que tus puntos de vista, valga la redundancia, porque pues son los últimos 4 años del gobierno de acá y son los primeros 4 del gobierno de allá. Empatamos casi, entre comillas, agendas del tiempo en el que se va a gobernar y que se tendrá que gobernar conjuntamente y con criterios, como bien comentas, de apertura, con criterios mundiales, no nada más enfocarte en lo que es tu política pública interior, de que formas parte de un contexto mundial, como bien lo comentas, contador, y que si nos encerramos y nos centramos únicamente en caprichos, en voluntariado, en voluntarismo, en situaciones en las que no vamos a poder encontrar un concierto de gobernabilidad mundial, si no vamos con políticas públicas mundiales en salud, en energía, en todo este tipo de cuestiones, pues sí nos la vamos a ver muy difíciles, porque finalmente nos estaremos cerrando las puertas nosotros. Nadie más tendrá la culpa que nosotros si permitimos que se continúe con este tipo de políticas que transgreden en su momento un concierto mundial, una opinión mundial, que nada más faltaría que le pidiera una carta de disculpa a Biden por haber insultado a Trump y a Facebook y además por haberle cortado sus redes sociales. Digo, estamos de veras en una situación muy crítica, mi querido contador, que yo espero que no nos lleve a lo que tú comentas, un tercer escenario, que sea el primero de ellos, que sea en el que lleguemos a entender que esto debe de ser así y no puede ser de otra manera. Tendríamos un minutito para despedirnos, algo que quieras comentar así en global, para cerrar. Bueno, de manera global, y yo creo que todos nosotros así lo vemos, primero queremos que Estados Unidos le vaya bien, porque si a nuestro vecino y a nuestro socio le va bien, es como consecuencia que a nosotros también nos va a ir mejor, ¿sí? Y lo segundo, yo creo que nuestro gobierno y nuestros líderes habrán de entender que el juego ya cambió y que debemos sacar otras cartas y jugar con otras fichas, ¿sí? Entonces yo creo que ellos lo deben entender mejor que nosotros porque tienen esa gran responsabilidad y todos esperamos eso. Que esa manera de hoy hacer caso a la ciencia en Estados Unidos, no nada más porque dice, sino porque en los hechos estamos viendo que la gestión se hace de una manera con una gran calidad científica, con una gran calidad administrativa, buscando el bienestar de la población. Yo creo que todos esperamos eso y espero y estoy seguro que así debe ser, porque nuestro pueblo y nuestros pueblos de América Latina se lo merecen. Pues hacemos votos porque así sea, mi querido contador. Te agradezco infinito de veras la participación a ti y a ustedes, gentil público. Gracias por el conocimiento y su atención. Nos vemos en el próximo segmento. Que tengan una excelente semana, resto de la semana, un excelente día, y a quienes nos ven en inicio y en la noche del viernes, un excelente fin de semana. Gracias, contador. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Un gusto, Carlos, y a la orden. Gracias. Gregario Domado Croswell. Nos vemos hasta el próximo La Serie. Que tengan ustedes un excelente. Gracias. Gracias por acompañarnos en otra emisión de su programa Duralex Setlex. Hasta la próxima.